La unidad de este calibrador son milímetros y su resolución es de 0.02 o 2 centésimas de milímetro. Esto lo sabemos porque si contamos las divisiones que existen en el nonio móvil, tenemos que son 50 y por lo tanto si hacemos 1 sobre 50 y contamos la resolución de 0.02. Como ejemplo voy a medir 23.24 milímetros. Para hacerlo debo contar cuántas líneas avanzó la línea del 0 del nonio móvil en la escala fija. Podemos ver que aquí avanzó las primeras 23 divisiones y si hacemos zoom tenemos que identificar cuál de las líneas del nonio móvil se alinea correctamente con una de la escala fija. En este caso es esta línea que representa los .24 o 24 centésimas de milímetro y así tenemos la medición de 23.24 milímetros. Este otro calibrador también es de milímetros, pero ahora su resolución es de 0.05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Para calcularla nuevamente tenemos que contar las divisiones que tiene el nonio móvil. En este caso son de 20 y si hacemos la división de 1 sobre 20 tenemos que es igual a 0.05 o 5 centésimas de milímetro. Para hacer la medición utilizamos el mismo procedimiento de contabilizar cuántos espacios avanza la línea del 0 en la escala fija y podemos ver que aquí sobrepasa las primeras 28 divisiones. Haciendo zoom al nonio móvil tenemos que ubicar cuál de estas líneas es la que se queda correctamente alineada con otra de la escala fija. Aquí tenemos que es la línea que está entre el 1 y el 2, que significa que son .15 centésimas de pulgada, que si le añadimos los 28 enteros que habíamos calculado antes, tenemos 28.15 milímetros, que es la medición marcada aquí. Ahora el calibrador está en pulgadas y vemos que cada pulgada tiene 40 divisiones, lo que significa que es 1 sobre 40. Después esas 40 divisiones están divididas en otras 25, por lo tanto eso es 1 sobre 40 o 0.025. Los vamos a dividir entre 25 que viene siendo 0.001 o una milésima de pulgada, que es la resolución de este instrumento. De igual forma, para leer la medición tenemos que ver cuántos lugares avanza. Vemos que aquí avanza los primeros 8 décimas. Después avanza por encima de la línea que marca la 0.075. Después, para ubicar las milésimas tenemos que acercarnos y ver cuál de estas líneas es la que queda correctamente alineada. En este caso se puede observar que es la línea que indica las 12 milésimas de pulgada. Y si hacemos la sumatoria tenemos que son 12 milésimas de pulgada más 0.075 más 0.8 nos da el resultado de 0.887 pulgadas. Este otro calibrador también está en pulgadas, pero ahora su resolución es de 1 sobre 128 pulgadas. Para calcular esa resolución tenemos primero que los enteros tienen 16 divisiones cada uno, por lo que es 1 sobre 16, y ahora cada una de esas divisiones en el nonio móvil tiene 8 divisiones más. Por lo tanto ese 1 sobre 16 lo vamos a volver a dividir, pero ahora sobre 8, y nos va a dar un resultado fraccionario de 1 sobre 128 pulgadas. Como ejemplo voy a medir estas 0.103 sobre 128 pulgadas. Primero tenemos que entender que es un número menor a 1 porque está entre el 0 y el 1, y que cada una de estas líneas más largas significan que son 4, por lo tanto vamos a irnos de 4, 8, 12, y aquí la línea del 0 en el nonio móvil está por encima del 12, así que tenemos que son 12 sobre 16, y después contamos cuál de las líneas del nonio móvil es la que está correctamente alineada. Vemos que es la del 7 sobre 128. Entonces ahora tenemos que sumar esos 12 sobre 16 que teníamos antes, más el 7 sobre 128, que nos da este resultado de 0.103 sobre 128. Este otro es un micrómetro que está en milímetros y tiene una resolución mínima de 0.01 milímetros. Esto lo sabemos porque cada 5 enteros hay 10 divisiones, por lo tanto si hacemos 5 sobre 10 tenemos que es 0.5, y aquí en el tambor hay 50 divisiones, por lo tanto esas 0.5 se van a dividir entre 50, que nos da el resultado de 0.01 milímetros. Lo primero que hay que hacer es contar cuántos espacios avanzó el tambor. Si sabemos que cada uno de estos vale 0.5, tenemos que es 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Y ahora tomando en cuenta la escala graduada que está aquí en el tambor y comparándola a la escala fija que tenemos aquí,
podemos saber cuántas centésimas de milímetro son las que vamos a tomar. Vemos que sobrepasa la línea de las 20, 21, 22, 23 y queda correctamente alineada con las 24 en este caso. Por lo tanto, si tomamos los 2.50 que teníamos ya aquí, más las 24 centésimas, tenemos la medición que nos marca aquí de 2.74. Este otro micrómetro tiene una resolución de 0.001 milímetros o una milésima de milímetro, y esta se calcula de la misma manera. Tenemos que son 5 enteros entre 10, por lo tanto son 0.5. Después esos 0.5 se dividen entre las 50 divisiones del tambor, que nos da 0.001. Pero ahora tenemos otras 10 divisiones aparte en estos 10 nonios, por lo tanto ese 0.001 se vuelve a dividir entre 10, dándonos la resolución de 0.001 o una milésima de milímetro. Hacemos el mismo procedimiento para medir, contando cuántos espacios avanza el tambor. Tenemos que son 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, y nos fijamos en la escala graduada del tambor. Ahora vemos que sube por encima del 5, pasa por arriba del 10, el 11 y el 12, por lo tanto tenemos 12 centésimas de milímetro. Pero ahora también tenemos que fijarnos cuál de las líneas de estos nonios queda correctamente alineada con las líneas de la escala del tambor. Vemos aquí que la línea que queda bien alineada es el 3, y esas son la cantidad de milésimas que vamos a tomar, que se observa aquí. Por lo tanto, si teníamos 2.50 más las 12 centésimas que tomamos son 2.62, y las 3 milésimas que tenemos aquí son 2.623 milímetros. Este otro micrómetro está en pulgadas, pero ahora su resolución es de 0.0001 pulgadas o una 10 milésima de pulgada. Tenemos que cada pulgada tiene 40 divisiones, por lo tanto la división que hay que hacer es 1 sobre 40, que nos da 0.025. Esos 0.025 los dividimos entre las 25 divisiones que tiene el tambor, que nos da 0.001. Y por último tenemos que dividir ese 0.001 entre estas otras 10 divisiones que nos marcan los nonios de aquí, que nos da el resultado de las 0.0001 pulgadas o una 10 milésima de pulgada, que es la resolución de este instrumento. Como ejemplo voy a medir 0.4453 pulgadas. Lo primero que hay que hacer es ver cuántos espacios avanzó el tambor. Por ejemplo, aquí avanza por encima del 0.4 y vemos que avanza por encima de esta línea, que representa que son más de 0.025 pulgadas. Para las milésimas de pulgada tenemos que comparar la escala graduada del tambor con la escala fija que tenemos aquí. Vemos que son más de 20 milésimas de pulgada. Y por último, para las 10 milésimas solo tenemos que ver cuál de los nonios está correctamente alineado. Aquí nos indica que es el tercero, lo que significa que son 3 10 milésimas. Así que haciendo la sumatoria tenemos que son 3 10 milésimas más 20 milésimas más 0.025 más 0.4 nos da 0.4453 pulgadas. Este otro micrómetro también está en pulgadas y también tiene un rango de 0 a 1 pulgadas, por lo que para conocer su resolución tenemos que dividir 0.1 sobre 4, que nos da 0.025, y eso dividirlo entre las 25 divisiones de la escala del tambor, por lo que nos da 0.001 o una milésima de pulgada. Como ejemplo voy a medir 0.419 pulgadas. Lo primero que hay que hacer es ver cuántos espacios avanza el tambor. Vemos que supera la línea de las 0.4 pulgadas, y de ahí todo lo que resta hacer es conocer cuántas milésimas de pulgada tenemos. Por lo tanto vamos a comparar esta escala graduada con la escala fija que tenemos aquí. Vemos que supera la marca del 10, supera la marca del 15, del 16, 17, 18 y se queda en la marca del 19. Por lo tanto tenemos 19 milésimas. Es 0.4 más 0.019 y nos da 0.419 pulgadas. El comparador óptico es un tipo de instrumento de medición óptico muy parecido al microscopio. Lo primero que hay que hacer es colocar el objeto a medir en la plataforma movible y después centrarlo con las asas de X y Y. Después se ilumina con una luz desde abajo y esta se encarga de proyectar la sombra del objeto sobre la lente
que después muestra la imagen ampliada sobre la pantalla de proyección. Una vez teniendo esto, debemos tomar un punto de referencia y podemos empezar a hacer mediciones ya sea de longitud, de radios, de grados o diferentes otras mediciones que se necesitan en la industria. Algo que tiene el comparador por encima del microscopio es que como la imagen se proyecta en una pantalla, ya no es necesario estar mirando a un lente y por ende varias personas pueden estar viendo el mismo objeto al mismo tiempo. También existen los comparadores ópticos digitales. En estos tienes un display donde debes ingresar ciertos comandos y después la pantalla te arrojará diversos detalles, datos y mediciones acerca del objeto que tienes en la pantalla. Estos ayudan bastante cuando se quiere acelerar el proceso de medición de varias piezas en una industria. En conclusión, los comparadores nos ayudan a medir diversas piezas con formas muy extrañas o muy pequeñas que no se podrían medir normalmente. Y tienen el beneficio de que son muy prácticos de usar y la pantalla nos ayuda bastante a visualizar una imagen más amplia. El problema que tienen es que pueden llegar a ser muy estorbosos o muy costosos.